En el río Ebro iba a decidirse la suerte de la República. El 28 de julio de 1938, la República, al borde del desastre, lanzó en el Valle del Ebro su mayor ofensiva. Las mejores unidades del ejército republicano entraron en combate. Un combate para ganar terreno y tiempo. El primer ministro Juan Negrín sabía que la guerra europea contra Hitler era inminente. Si la República conseguía resistir unos meses más, la guerra civil quedaría envuelta en el conflicto europeo y entonces sí que las democracias europeas tendrían que apoyar a la República. Por eso era tan importante la batalla del Ebro. Por eso, y para borrar el recuerdo de 2 años de continuas derrotas republicanas. Las derrotas y las retiradas habían quedado atrás. Ahora, los soldados republicanos y los voluntarios internacionales se lanzaban a la ofensiva con nuevos ímpetus. Habla Frank Digan. Era estupendo. Cruzábamos el río para atacarlos y obligarlos a retirarse. Esperábamos perseguirlos lejos y echarlos de este frente. Las experiencias militares de la República no justificaban este optimismo. Una vez más, el ejército popular se enfrentaba a los nacionalistas en una guerra convencional en la que las tropas de Franco, mejor armadas y más disciplinadas, acabarían inevitablemente imponiéndose. La Guerra Civil Española. Sexto episodio: victoria y derrota. Los nacionalistas habían conquistado 2/3 partes del país y la zona republicana había quedado dividida en 2. Valencia estaba amenazada. El objetivo inmediato de la ofensiva del Ebro era evitar este peligro. La ofensiva fue concebida principalmente por Juan Negrín, el enigmático primer ministro de la República. Negrín, un médico prestigioso de tendencia socialdemócrata, reflejaba en gran medida las contradicciones de la República. Estaba convencido de que la única forma de ganar la guerra era deteniendo la revolución y creando un ejército disciplinado con un mando centralizado que él mismo pudiera controlar. Los comunistas apoyaban la política de Negrín, aunque ideológicamente tuvieron muy poco en común con el primer ministro de la República. Negrín, por su parte, se veía obligado a cooperar con los comunistas, entre otros motivos porque necesitaba desesperadamente la ayuda soviética. El primer ministro era sutil, evasivo, con una personalidad indescifrable. Al mismo tiempo que organizaba la mayor ofensiva de la guerra, intentaba conseguir la paz a través de contactos secretos con representantes nacionalistas. Los nacionalistas se vieron sorprendidos por la ofensiva republicana y tuvieron que replegarse. Los montes alrededor de Gandesa, 40 kilómetros dentro del territorio nacionalista, se convirtieron en el nuevo frente. Franco ordenó el envío inmediato de refuerzos al frente del Ebro. En largas batallas como esta, las tropas nacionalistas estaban en ventaja. Era un ejército mejor organizado y mejor equipado.
seguía beneficiándose de la ayuda italiana y alemana, mientras que la ayuda a la República había disminuido con el nuevo cierre de la frontera francesa. Decidido a no ceder un palmo más de terreno, Franco tomó personalmente el mando de la operación. Los nacionalistas consiguieron frenar la ofensiva y poco a poco fueron imponiendo su superioridad en 4 meses de lucha, la mayor y más sangrienta batalla de la guerra. La Cota 666 era una de las posiciones avanzadas de la República y se convirtió en el primer objetivo de la contraofensiva nacionalista. Entre los defensores de esta posición estaba Bill Bailey. Hasta rezábamos para que oscureciera y pudiéramos al menos movernos. Pero de noche, esos bastardos seguían bombardeándonos. Además, veíamos los proyectiles explotando en la montaña y echándonos encima toneladas de roca. No solo eran los obuses, sino los pedazos de roca que te podían alcanzar. Fue una de mis experiencias más amargas. La verdad es que muchas veces pensé que no saldría vivo de aquí. Finalmente, las tropas republicanas tuvieron que abandonar la posición y empezó la retirada. Una retirada que solo terminaría con el final de la guerra. Habla Enrique Lister. Y nosotros nos encontrábamos en una situación que no podíamos pues abandonar las posiciones. Bien, era una batalla de desgaste donde íbamos perdiendo lo mejor de nuestras fuerzas, pero no teníamos otra posibilidad. A estas alturas ya no cabía otra posibilidad. La batalla del Ebro había sido otro fracaso militar de la República. Como ya había ocurrido en Brunete, Belchite y Teruel, la ofensiva del Ejército Popular en el Ebro se inició con éxito y terminó en derrota estrepitosa. El gobierno de la República, con apoyo de los comunistas, había conseguido controlar la revolución en la retaguardia. En el frente también evitó el uso de tácticas militares revolucionarias. La guerra de guerrillas, inventada en España como respuesta popular a un ejército organizado, nunca fue utilizada en gran escala por las fuerzas republicanas. El ejército popular luchó con valentía, pero no podía imponerse en una batalla frontal a un enemigo más profesional y mejor armado. En su retirada, las tropas republicanas dejaron atrás grandes cantidades de armamento. Tras la victoria nacionalista, Negrín reanudó decididamente sus esfuerzos para salvar a la República. Primero, intentó salvarla mediante la negociación. El Mayo había dado a conocer su programa de 13 puntos para la victoria. En realidad, el programa insinuaba la posibilidad de una mediación para poner fin a la guerra. Negrín estaba horrorizado ante la continua destrucción, pero también estaba decidido a luchar por un futuro democrático para España. Si no podía conseguir una paz honrosa, el primer ministro republicano estaba dispuesto al menos a prolongar la guerra con la esperanza de que estallara en el resto de Europa el conflicto entre democracia y fascismo y envolviera a España. Pero Franco no estaba dispuesto a aceptar compromisos. Sabía que la victoria estaba a su alcance. La situación de Negrín no podía haber sido más paradójica. Sus planes para salvar a la República dependían en gran medida del gran aliado de sus enemigos, Hitler, porque Negrín esperaba que fuera el afán expansionista de los nazis lo que desatara otra gran guerra.
Cuando estallara esa guerra, Gran Bretaña y Francia no tendrían más remedio que aliarse con el gobierno republicano español. La expansión nazi había empezado en 1936. En marzo de 1938, las tropas alemanas entraron en Austria. En septiembre del mismo año, le tocó el turno a Checoslovaquia. Los jefes de gobierno de Francia y Gran Bretaña se reunieron con Hitler y Mussolini en Múnich para intentar salvar la paz. Para Francia y Gran Bretaña, la no intervención en España había sido al menos una forma de postergar el enfrentamiento con Hitler. Seguían manteniendo esa política a pesar de que los dos bandos en la guerra civil recibían ayuda extranjera abiertamente. En Múnich, las democracias europeas pactaron con Hitler. Estaban dispuestas a mantener la paz a cualquier precio. Cuando el primer ministro británico Neville Chamberlain anunció en Londres que había obtenido la paz, Negrín tuvo que enfrentarse a la realidad. Se le estaba acabando el tiempo. Cuando finalmente estalló la Segunda Guerra Mundial ya era demasiado tarde para salvar a la República Española. En la reunión de Múnich, la República perdió además a su aliado más efectivo, Stalin. Los dirigentes soviéticos se vieron obligados a cambiar de táctica. El Pacto de Múnich había arruinado el plan de Stalin para construir una alianza antifascista de la Unión Soviética con Francia e Inglaterra para impedir la expansión de Alemania e Italia. Stalin estaba aislado. Para ganar tiempo firmaría más adelante un pacto de no agresión con Hitler. El cambio de táctica significó una disminución de la ayuda soviética a la España republicana. Además, era cada vez más difícil transportar armas y municiones desde Rusia a una república bloqueada. La política española de Hitler también cambió, pero en sentido contrario. El Führer se había dado cuenta de que podía actuar en España con impunidad sin que Francia y Gran Bretaña se inmutaran. Hitler quería acabar la guerra cuanto antes y su ayuda militar a los nacionalistas aumentó espectacularmente. Franco había pedido más armas a Alemania para la batalla del Ebro. A cambio de esta ayuda, los alemanes obtuvieron generosas concesiones mineras en España y la promesa de Franco de sufragar los gastos de la Legión Cóndor alemana. Por su parte, Mussolini decidió reducir su ayuda a los nacionalistas aceptando la propuesta del Comité de No Intervención para la retirada de los voluntarios extranjeros que habían ido a luchar en España. 10.000 italianos regresaron a su país, aunque otros 10.000 continuaron luchando en el ejército nacionalista en la batalla del Ebro. Negrín también aceptó retirar a los voluntarios extranjeros que luchaban en defensa de la República. Aún le quedaba la esperanza de que la no intervención se convirtiera en realidad. La batalla del Ebro entraba en su última etapa cuando las brigadas internacionales iniciaron el regreso a sus países. Barcelona se volcó en la calle para mostrar su gratitud a los supervivientes de 40.000 extranjeros que vinieron a defender a la República. La pasionaria les rindió homenaje. Así decía: estos hombres vinieron a nuestro país a luchar por la libertad. Lo dejaron todo: sus países, sus familias, sus trabajos, padres, hermanos, mujeres, hijos. Y nos dijeron: aquí estamos, vuestra causa es la nuestra, es la causa de toda la humanidad progresista.
La retirada de las brigadas internacionales prácticamente no afectó la capacidad combativa de la República. En los primeros meses de la guerra, las brigadas fueron un ejemplo de disciplina y solidaridad, pero desde un punto de vista militar no habían tenido una influencia decisiva. Para la mayoría de los voluntarios extranjeros, la guerra había terminado. Otros, los que habían venido desde países fascistas, no podían volver a sus casas. Y la guerra seguía. A mediados de noviembre, Franco había conquistado todo el terreno que había perdido en los 2 primeros días de la batalla del Ebro. Poco antes de las Navidades de 1938, los nacionalistas cruzaron el Ebro y entraron en Cataluña. Las armas enviadas por Alemania habían inclinado la balanza. El avance encontraba poca resistencia. Tarragona cayó a mediados de enero de 1939. A fines de mes, los nacionalistas se acercaban a Barcelona. El único partido absolutamente decidido a continuar la lucha era el comunista. Los comunistas arrojaban octavillas exhortando a los barceloneses a la resistencia. Por su parte, Negril no tenía más remedio que seguir cooperando con los comunistas, aunque en secreto seguía intentando negociar la paz con los nacionalistas. La República se estaba desmoronando, debilitada por las derrotas militares y las divisiones internas. Para muchos era inaceptable que Negrín cooperara con los comunistas. Los anarquistas seguían luchando, pero sin ninguna fe. Sabían que ya no podrían llevar a la práctica sus ideales revolucionarios. Los nacionalistas catalanes estaban desilusionados por la forma en que el gobierno central había ido menoscabando su autonomía. Para los catalanistas, la República tampoco era lo de antes. Habla Escofet. La República ya no era la República nuestra, la de origen. La Generalitat ya casi estaba anulada completamente por Negrín, por la influencia de Negrín, hasta que llegó un momento que yo razonaba, ¿hago yo bien en continuar la lucha? Barcelona era una ciudad desmoralizada por los años de guerra, de sufrimiento, de privaciones y de hambre. Día tras día los bombardeos nacionalistas machacaban la ciudad, el puerto y el cinturón industrial. Todos los que podían salían de Barcelona. Habla Eduardo Pons En Prades. esos bombardeos, con decir que más de la mitad de la población salió a la ciudad con destino a refugiarse en los montes y en los bosques alrededor de Barcelona, se ha dicho todo. Yo estaba afectado al dispensario de la calle Sepúlveda, y entonces cuando había un bombardeo, había uno cada 3 horas, nos daban el lugar donde había que ir a recoger heridos, y en algunos casos estábamos todavía recogiendo heridos en la Plaza Alpino, enfrente de la catedral. Nos pilló el bombardeo siguiente, así que no habíamos acabado todavía, que allí murieron mucha gente de Cruz Roja y mucha gente de los coches que iban requisados por la Cruz Roja a recoger heridos. Durango y Guernica habían sufrido terribles ataques aéreos. Madrid había sido bombardeado durante meses. En Barcelona los bombardeos parecían inacabables. La destrucción y la muerte se habían convertido en experiencias cotidianas. Barcelona estaba abarrotada de refugiados. Muchos de ellos habían andado cientos de kilómetros huyendo de las represalias nacionalistas. El avance de las tropas de Franco obligaba a los refugiados a continuar la marcha hacia el norte. El 24 de enero los nacionalistas estaban solo a 8 kilómetros de una ciudad que ya estaba demasiado desmoralizada como para ofrecer resistencia.
hacia el 10 que se ocuparon Tarragona, entonces en Barcelona ya se vio que estaba todo perdido, a pesar de que se hablaba de una línea de resistencia que se estaba creando y tal y cual, la gente no creía en eso. Además la gente no creía porque la gente estaba deseando en realidad que esto se terminara. Y la frase que se termine como sea, pero que se termine pronto, era una cosa pues bastante corriente oírla entre la gente de mi barrio. Lo oí varias veces, que se termine como sea, pero que se termine, ¿eh? La avalancha de refugiados llegaba a los Pirineos a través de la nieve. Francia significaba la salvación. El 26 de enero las tropas nacionalistas entraron en Barcelona. Los tanques avanzaron por la diagonal. Las tropas bajaron por las laderas de las montañas. Unos cuantos jóvenes comunistas intentaron levantar barricadas, pero pronto tuvieron que desistir. Habla Teresa Pàmies. Los fascistas no tardarían en tomar Barcelona. Era un día soleado de Barcelona, de esos días radiantes. Las bayonetas de los fusiles brillaban, resplandecían a la luz del sol. Y aquella visión, que era una visión aterradora, a nosotros no nos aterró, no. La verdad es que no nos aterró, pero comprendimos que teníamos que huir. Huimos como pudimos y dejamos cuanto llevábamos al lado de las vías. Muchos barceloneses habían huido o estaban escondidos. También había muchos otros que salieron a recibir con enorme alegría y alivio a las fuerzas nacionalistas del general Yagüe. Para estos catalanes, la entrada de los nacionalistas significaba el final de una pesadilla revolucionaria. Por primera vez desde 1936, podían ir a misa abiertamente y agradecer a Dios la victoria de Franco. Claro que bajo Franco, los catalanes tampoco se las podían prometer muy felices. Sabían muy bien que la victoria nacionalista significaba el retorno forzado al centralismo, el fin de la autonomía de la que habían gozado bajo la República. Para los anarquistas, comunistas y socialistas que no habían emprendido la huida hacia la frontera, las perspectivas eran aún menos halagüeñas. La ola de venganzas iba a empezar. En el castillo de Figueras, Negrín convocó una reunión de las Cortes. De noche, en los sótanos de la fortaleza, el Parlamento republicano se reunía por última vez en suelo español. Habla Willy Forrest. Bueno, Negrín se puso en pie para hablar y empezó leyendo de un texto que traía preparado. Pero al proseguir adelante, arrojó a un lado su manuscrito y empezó a pasearse arriba y abajo, y algo de emoción se asomó a su voz. Los nacionalistas avanzaban rápidamente. Una semana después de que las autoridades republicanas abandonaran Figueras, ya habían conquistado la población. By the victors against the vanquished. Los refugiados y los restos del ejército popular huían desordenadamente. Negrín y sus ministros cruzaron la frontera y con ellos casi 500.000 de personas. 5.000 cada hora. Habían salvado la vida,
pero el sufrimiento continuaría al ser internados en los campos de concentración. Las tropas nacionalistas llegaron al último puesto fronterizo. Cataluña había caído. Para los catalanes la guerra había terminado, pero una cuarta parte de España seguía siendo republicana. Negrín seguía siendo el primer ministro y tenía que volver a España para rescatar lo que pudiera, combatiendo o negociando. Franco no tenía interés en aceptar las propuestas de Negrín. Exigía la rendición incondicional. Los moros y las demás fuerzas nacionalistas habían estado asediando Madrid durante más de 2 años. Tanto tiempo que sus trincheras se habían convertido casi en viviendas permanentes. Desde sus trincheras contemplaban los tejados de Madrid. Dentro de la capital, los nacionalistas esperaban escondidos la hora de su victoria. Enrique Miret Magdalena era un estudiante católico que se había refugiado en una dependencia de la embajada paraguaya. Estuve yo allí hablando siempre en voz baja y con las persianas echadas para que no se dieran cuenta de la cantidad de gente que estábamos en un piso, que estábamos entre 50 y 60 personas viviendo en un piso. Para los madrileños, tanto republicanos como nacionalistas disfrazados, el peor tormento era el hambre. El Madrid se comía lo que fuera, gatos callejeros incluso. Las amas de casa hacían horas de cola para poder comprar los escasos comestibles que se vendían. El hambre y el sufrimiento de la guerra habían debilitado su voluntad de resistir. El primer ministro Juan Negrín había regresado a España. Más que nunca estaba rodeado de comunistas, y los comunistas estaban ocupando los principales mandos militares. Negrín estableció su cuartel general cerca de Alicante. En lo que quedaba de la zona republicana, aún había 4 cuerpos de ejército con casi medio millón de hombres. El coronel Casado, comandante en jefe de la guarnición del centro, creía que la confianza depositada por Negrín en los comunistas era el principal obstáculo en las negociaciones de paz. Casado había iniciado por su cuenta negociaciones secretas con los nacionalistas y decidió desafiar la autoridad de su gobierno. Negrín y sus ministros estaban cenando cuando oyeron que Casado atacaba al gobierno por la radio. El periodista británico Willie Forrest también estaba allí. Había un teléfono en el comedor y Negrín pidió comunicación con Casado. Tuvo que colgar y esperar un momento. El teléfono volvió a sonar y Negrín habló con Casado. ¿Qué está pasando?, fue lo primero que le oí decir. Las respuestas de Casado eran obvias por lo que decía Negrín. ¿Que se han rebelado? ¿Contra quién? ¿Contra mí? Entonces, considérese usted relevado del mando. Negrín colgó y pidió a los ministros que se reunieran con él en el piso de arriba. Esa noche quedó sellada la suerte de Negrín y de la República. Seguía siendo primer ministro, pero de un gobierno que ya casi no tenía poder. Los dirigentes comunistas consideraron que era inútil resistirse a la rebelión de Casado. Muchos historiadores siguen preguntándose hasta qué punto influyó en esta actitud la nueva política de Stalin. A las 3 de la mañana, Willie Forrest vio cómo concluía el Consejo de Ministros. Eso ya era el fin. No hacía falta que nos dijeran que el gobierno se marchaba. Vimos cómo los ministros hacían sus maletas. Vimos cómo el señor Garcés, jefe de policía, rompía papeles. Y sabíamos que Cisneros,
jefe de las fuerzas aéreas, se había ido al aeropuerto de Monóvar, a unos 30 kilómetros, para buscar aviones que pudieran llevar al gobierno. Al mismo tiempo empezaban los tiroteos en Madrid. Los partidarios de Casado se enfrentaban a las unidades comunistas que no sabían o no querían creer que sus dirigentes habían decidido no enfrentarse al golpe de Casado. Una vez más, las divisiones internas despedazaban a la República. Durante las siguientes 2 semanas, Casado intentó desesperadamente negociar una rendición honrosa. Sus esfuerzos fueron tan inútiles como lo habían sido los de Negrín. Franco rechazó todo intento de negociación y Casado no tuvo más remedio que ordenar a los ejércitos republicanos que izaran la bandera blanca. Después de tantos meses de asedio, las tropas nacionalistas entraron en Madrid sin encontrar resistencia. Yo me despierto y oigo los gritos por el pasillo, digo, esto es alguno que se ha vuelto loco y que nos va aquí a hacer terminar mal cuando estamos ya terminando la guerra. Y salí yo por allí y oí, ¡viva España, viva España! Dijo, oye, ¿pero qué estáis diciendo? Esto es una barbaridad, esto no puede ser. Dice, no, si es que se ha liberado Madrid, ha terminado la guerra. Entonces salimos de la embajada por el balcón. Y volvió otros de la calle. Habla Álvaro Delgado. Y nos fuimos a la calle a ver qué pasaba en la calle, ¿no? Yo creo que incluso parte de los que habían protagonizado los hechos del 14 de abril del 31 eran los mismos que estaban subidos en los camiones. Yo creo que eran más o menos la misma gente, ¿no? O al mismo, por lo menos el mismo número de gente y con las mismas señales de entusiasmo, ¿no? Los nacionalistas que habían quedado atrapados en el Madrid republicano se volcaron a la calle para aclamar a las tropas de Franco. ¡Viva España! ¡Viva Franco! ¡Viva España! Los republicanos más comprometidos huían de la venganza nacionalista. Su única salida era el puerto de Alicante. El 28 de marzo, mientras los nacionalistas entraban en Madrid, un barco inglés salía de Alicante con unos 500 refugiados republicanos. Atrás quedaban unos 20.000 refugiados amontonados en el puerto a la espera de otros barcos. Entre ellos estaban Narciso Julián, Eduardo de Guzmán y su cuñada Encarnación Bueno. El paso de los años no ha borrado su recuerdo de aquellos días. Mirábamos hacia el horizonte y veíamos algunas luces. Claro, ahí pues ya unos que si eran barcos que se aproximaban. Y es el mayor tormento del puerto, de los días pasados en el puerto, es el tormento de la esperanza. De creer que vamos a salvarnos cuando en realidad no tenemos salvación posible. Recuerdo todos los momentos y recuerdo que cada uno es más terrible, porque cada minuto que pasaba y yo veía que no llegaban los barcos, ya no me creía nada ni de barcos ni de nada. Mi hijo, que sí, mamá, que sí, que ya verás cómo embarcamos, que ya verás cómo nos da tiempo, que ya... Pero yo, cuando llevamos unas horas y vi que nada se acercaba, ya no creía en nada. El 30 de marzo, las tropas italianas ocuparon la fortaleza que domina el puerto. Los refugiados que abarrotaban los muelles ya no tenían salvación posible. No les quedaba esperanza, solo incertidumbre y desesperación. Eso estaba yo sentada ahí, mi hijo estaba a orilla de mí, ¿verdad? Y estábamos hablando ya cuando sabíamos que no iban a venir, que creíamos. Y venía un señor de unos 40 años, fuerte, bien, un hombre con una salud que se le veía todo, y al llegar a orilla de mí, yo no me di cuenta, nada más que al llegar, ¡pum!, sentí y cayó. Se dio un balazo y cayó en los pies, entonces yo ya perdí toda la serenidad, ¿verdad? Y mi hijo, no te asustes, madre, no te asustes, y esto va a pasar aquí mucho, no te asustes, que todo ya lo verás, no te asustes. Pero claro, yo ya tenía un miedo terrible, no sé qué me pareció, que ya iban a poner las ametralladoras y que iban a barrer a todos. Los soldados de Franco llegaron para reforzar a las unidades italianas que rodeaban el puerto. Los refugiados pasaban sus últimas horas en libertad. Sabían que les esperaba la cárcel o la ejecución.
algunos se preguntaban si valía la pena seguir viviendo. Y estamos toda la noche discutiendo qué es lo que debemos hacer desde el punto de vista revolucionario, sin hacernos ilusiones engañosas, sin pensar que nos vamos a salvar, qué es más conveniente para la cosa que hemos defendido, si entregarnos o matarnos. Y esa es la disyuntiva, y eso es lo que discutimos en el último momento, la última noche. Y los que son, te digo, las tendencias eran estas dos. A Mill decía, un compañero que se llamaba Mill, decía, yo no los ahorro crímenes. Si me quieren muerto tendrán que matarme. Esa noche nadie pegó un ojo. En la oscuridad, las macabras discusiones continuaban. La mayoría decidió seguir viviendo y dejar que sus enemigos decidieran su suerte. Algunos optaron por el suicidio. Eduardo de Guzmán presenció el último pacto suicida. Terminada la discusión, cuando hay que salir, se dan la mano izquierda, dice nuestra última protesta contra el fascismo, levanta la pistola, la altura de la sien y se pegan el tiro al mismo tiempo. Y entonces nosotros que estamos con ellos, emprendemos la marcha. Y hay quien dice entonces, pronto envidiaremos a los muertos. Yo digo, no, ya ha empezado a envidiarlos. La tragedia de los refugiados en Alicante fue la agonía de la República. Casi 3 años después del alzamiento militar, la guerra había terminado. Al callar los cañones, volvieron a repicar las campanas. Un locutor nacionalista leyó el escueto comunicado de Franco. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. El 2 de abril, domingo de Ramos, Franco depositó su espada de la victoria ante un altar. La España conservadora y religiosa celebraba el triunfo. La República había muerto. La Nueva España era la España de Franco. Aunque los combates habían terminado, la llamada Cruzada Nacional había de continuar durante años. La España de Franco significaba el retorno al pasado, a una España rígidamente tradicional de iglesia, oligarquía y terratenientes, un país obediente bajo un régimen autoritario, una patria unida y hermética. Nadie que hubiera defendido a la República podía sentirse seguro. Cientos de miles de presos republicanos esperaban su suerte en improvisados campos de concentración. Aquí fueron encerrados los refugiados capturados en el puerto de Alicante. Estos campos rodeados de palmeras fueron el campo de concentración de Albatera. Se dice que el propio Franco prohibió que se fotografiaran las instalaciones. Una vez hubo cumplido su propósito, volvió a ser un campo de cultivo. Solo queda la vieja choza que utilizaba la Guardia. Lo que no se ha podido borrar es el recuerdo de los que sobrevivieron. Bueno, la represión desde el primer momento. Es decir, a nosotros no se nos consideraba seres humanos.
Esto además ha sido una tónica general del franquismo. Es decir, a nosotros se nos han considerado cosas, pero seres humanos de ninguna manera. Albatera no era simplemente un campo de concentración, era el lugar en el que se seleccionaba a los que iban a ser ejecutados. Aquí estaba la entrada, y a esta entrada llegaban visitantes de toda España. Su llegada producía terror entre los presos, porque los visitantes eran falangistas que venían en busca de sus enemigos. Y la gente que pudiese recordar, que habían sido voluntarios, que habían luchado en el ejército republicano o que habían sido alcaldes o consejeros o ediles de cualquier pueblo de España. Y eso lo denunciaban inmediatamente. Sin más, lo cogían y se lo llevaban. Estos señores se llevaban con dirección a sus pueblos respectivos, pero la mayor parte de las veces los detenidos, los recluidos de esta forma, no llegaban a su pueblo. Generalmente, después de mismo Albatera, oíamos las descargas. También había ejecuciones en Albatera. Los presos tenían que presenciarlas. Yo recuerdo los primeros fusilamientos que estaba yo en el calabozo. Los primeros fusilamientos son tres muchachos que matan y que nos tienen informados bajo las ametralladoras, y uno de ellos, que es comisario, va diciendo a la gente: estad tranquilos, compañeros, no hagáis el menor movimiento, que es una provocación para matarlos a todos. Y los fusilan delante de nosotros. Nadie sabe cuántas personas murieron de hambre o fusiladas en Albatera. La mayoría de la gente conoce ya lo que son los campos de exterminio nazis, ¿no? Lo han visto en películas y lo han visto en toda una serie de... Yo pienso que el campo de Albatera era un campo que tenía una semejanza con esos campos de exterminio. Quizás lo que tenía era menos estructura, diríamos, ¿no? Porque esto era muy artesano en todo, ¿no? En los primeros meses después de la guerra, la represión era desorganizada. Luego se fue sistematizando. El número de presos aumentó en más de 200.000. Los juicios eran puramente trámites. Las sentencias rápidas, las ejecuciones numerosas. Los había que pasaban meses esperando la ejecución, como fue el caso de Narciso Julián y Eduardo de Guzmán. Eduardo de Guzmán pasó 9 años en la cárcel. Tanto él como Narciso Julián estuvieron más de un año esperando que se cumplieran sus sentencias de muerte. Cada día podía ser el último. Narciso Julián pasó un total de 25 años en la cárcel. El patio de la prisión de Yeserías tiene un significado especial para él. Aquí fue donde vio por primera vez a su hija en 1945. 20 años más tarde, en 1965, conoció a su nieta en el mismo lugar. Los nacionalistas consideraban que había que eliminar todo vestigio de oposición para mantener la unidad. Tomás Garicano Goñi, que fue más tarde ministro de Franco, era uno de los muchos que consideraban inevitable la represión. La reacción de las personas que estaban en los partidos comunistas y socialistas, que estaban ya en libertad, y de la gente que estaba fuera, en el extranjero, exiliados, que vinieran y quisieran dar una vuelta completa a la situación y ser ellos los que hubiesen mandado. Mientras jóvenes falangistas trasladaban el cuerpo de José Antonio desde Alicante hasta El Escorial, muchos republicanos eran enterrados en fosas comunes. A pesar de la victoria, los falangistas, al menos los falangistas revolucionarios de antes de la guerra, tampoco tenían mucho que celebrar. Franco estaba convirtiendo a España en un estado monolítico en el que no cabía la oposición. La Falange, a pesar de la oposición de algunos de sus fundadores, había quedado plenamente integrada en este estado monocolor. José Antonio se había convertido en el gran mártir de la España franquista, aunque políticamente era ya un símbolo inocuo.
Franco no tenía inconveniente en compartir el poder con un muerto. Solo podía haber una ideología, las demás quedaban suprimidas. Solo podía haber una patria, las autonomías regionales quedaban abolidas. Solo una lengua, la lengua del imperio, el castellano. Para unos españoles el nuevo régimen era intolerablemente opresivo, para otros era una auténtica liberación, el retorno a la España ordenada y religiosa que anhelaban. Habla Petra Román de Bondía. Santo que hubiera, estaban llenas, salía la gente acompañando a la procesión, todo eso que desapareció con la República. Cosas secundarias que no tienen importancia actualmente para mí, pero que en aquellos momentos sí tenían importancia. Y nos daba sensación de recuperar algo que habíamos perdido. Los valores religiosos, los valores patrióticos, los valores de orden, todo eso se recuperó. Lo que pasa es que faltaron las libertades, pero lógicamente los que teníamos una vida pues organizada y éramos profesionales y no veíamos las cosas bajo otro punto de vista más que el personal, pues estábamos tranquilos y veíamos las cosas con mucha tranquilidad y contentos. En esta España devastada, los primeros años de paz fueron casi tan duros como los de guerra. Cientos de miles de refugiados tuvieron que quedarse en el exilio. Era un país de hambre, miseria y desempleo, donde lo difícil era sobrevivir. Para los vencidos no hubo misericordia. Franco no perdonaba. A los republicanos que habían regresado a sus hogares al final de la guerra no se les dejaba olvidar su pasado. En el pueblo aragonés de Mas de las Matas, como en tantos otros pueblos españoles, la venganza fue despiadada. Juan Moliner era hijo de una familia republicana. Cuando las tropas de Franco conquistaron Aragón, huyó con su familia a Valencia. Y cuando terminó la guerra, pues Franco dijo que no tuviéramos miedo a nadie a venir los que nos habían manchado las manos con sangre a nuestros pueblos. Y claro, pues los que no teníamos nada de eso, pues volvimos a nuestros pueblos. La cual, al encontrarnos aquí en el pueblo ya no nos dejaron de las calzaderas, que dice aquel. Ya no nos dejaron ni salir de la cárcel. El padre de Moliner fue encarcelado por los falangistas que ahora mandaban en el pueblo. Juan no vio a su padre más. 40 años después, el recuerdo es aún demasiado doloroso. Hombre, claro que lo recuerdo. Son momentos muy críticos esos. Ya les digo, eso es muy serio, eso. Eso que a nadie le pase. Y que has tenido que convivir continuamente con ellos, ¿sabes? O sea que sabes que te lo han matado ellos y has tenido que convivir porque no has podido decir una palabra a nadie, ¿sabes? En una guerra civil, el dolor y el odio son los únicos vencedores. Encerrado en las casas, dividiendo familias, rompiendo viejas amistades, el veneno sigue acumulándose durante años. Cada familia española vivió su propia tragedia, pero cada tragedia se ha ido diluyendo con los años. Para las nuevas generaciones la guerra civil es historia. Muchos de los españoles que vivieron la guerra han aprendido a superar su intransigencia a través de sus hijos y nietos. Se enfadaban conmigo porque yo era franquista. Pero mamá, ¿cómo puedes ser franquista? Y yo creo que nos salvó, pero ¿qué dices? Por Dios, ¿pero qué dices? Y entonces empezaron a traerme libros y libros y libros de unas partes y de otras. Y yo me fui dando cuenta
de que fue terrible aquello. Y que hubo tantas barbaridades de este lado como de aquel. Porque yo de aquel sí sabía que había barbaridades porque nos los hacían ver. Pero de aquí no había nada, no sabíamos nada, absolutamente nada. Y poco a poco te vas dando cuenta, y sobre todo en la evolución mía, te vas dando cuenta de que no hay mal y bien, que es lo que te decía antes, que tú puedes pensar que es una cosa mal hecha, pero que él puede pensar que está bien. Y como tú no eres quien para juzgar a los demás, pues entonces no dices, no es malo, es que él lo piensa así. Tú piensas de otra manera, pero tan bueno puede ser él como tú. Y eso me enseñaron los demás, mis hijos. La Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española.